Pretender que el mal no existe. Solo lo hace más amenazante y grande. No tengas miedo de cerrar tus ojos. Ellos ya están aquí. Muchos son los relatos acerca de entidades demoníacas. Muchas son las historias que se cuentan alrededor del mundo de estos supuestos fantasmas, o en este caso, de estos seres sombra, que a muchas personas, en un punto en específico, entre el despertar, el estar más dormido que despierto, dicen haber visto. ¿Alguna vez ustedes han visto al tan famoso hombre del sombrero? Y sin afán de compararlo con el tan famoso charro negro o la leyenda del charro negro, estas son algunas de las historias o relatos de gente alrededor del mundo que ha dicho haber visto a este tan famoso ente, oscuro para algunos, paranormal, sin embargo, sigue siendo todavía un mito, sigue siendo todavía una creencia que pues cada vez va agarrando muchísimo más fuerza. Bienvenidos una vez más a Tiempo Paranormal. Mi nombre es Ociel Ochoa. Comenzamos. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Qué gusto saludarlos. Bienvenidos una vez más a un capítulo de Tiempo Paranormal. Mi nombre es Ociel Ochoa y te invito a que te quedes con nosotros el día de hoy porque estaremos platicando de una entidad, un ser, un fantasma, un poltergeist o un demonio muy peculiar. De hecho, es uno de los más mencionados, al menos en el mundo de lo paranormal. Te invito en medida que puedas a apagar las luces, a subirle un poco el volumen. Y si alguna vez has tenido algún tipo de contacto con esta entidad, te pido que por favor, aquí en la caja de comentarios nos hagas saber tu historia, que la estaremos leyendo. ¿Alguna vez lo has visto? ¿Alguna vez lo has sentido? O por qué no preguntar, ¿alguna vez lo has escuchado? Estas son las historias del tan famoso hombre del sombrero. Para muchos una entidad sí demoníaca, que no se sabe si pertenece a la familia de los fantasmas como tal, un poltergeist o, como lo decíamos al inicio, o un demonio. Sin embargo, los testimonios alrededor del mundo de cientos o de miles de personas que aseguran haberlo visto en puntos específicos en su vida, no pasa de un simple susto. Hay unos que sí van un poco más allá y dicen haberlo escuchado, otros que dicen haberlo sentido. Pero la mayoría de los testimonios es de las personas que dicen haberlo visto, ya sea parado en la orilla de la cama, en la orilla de la puerta, en un rincón de la recámara, o por qué no, inclusive hasta en los mismos reflejos entre las ventanas o los espejos. Esta es la historia del hombre del sombrero, una entidad demoníaca. Cada vez es muchísimo más frecuente conocer a personas que aseguran haber sido testigos de algún tipo de fenómeno paranormal. Desde hace miles de años que se habla de estos fenómenos extraños, pero no ha sido hasta estos días que la misma población ha querido investigar tanto con este tema, que de forma es más frecuente que salgan estas historias relacionadas con los temas, además de seres enigmáticos como el tan famoso hombre del sombrero. Esta entidad es un ser oscuro, se dice, que muchos aseguran haber visto. Muchos lo describen como una especie de silueta con forma humanoide, vestido de negro, el cual se caracteriza por llevar un sombrero de borde plano. Se dice que este sirvió de inspiración inclusive al director Wes Craven a la hora de crear la tan famosa película de Freddy Krueger, ya que él mismo en múltiples ocasiones
ha dicho y ha jurado haberlo visto esto cuando era pequeño. Si bien son numerosas las personas que afirman haber visto al hombre del sombrero, sí llama la atención que todas ellas coincidan a la hora de describirlo. A diferencia de los fantasmas, este ente aparece de manera presencial y, según dicen los testigos, que a pesar de que no tiene rostro, emite una sensación que les estaría mirando fijamente. Para aquellas personas que han hablado o han compartido su testimonio a través de las redes sociales, la mayoría de ellos, inclusive sin tener algún tipo de vínculo, de contacto, una amistad en Facebook, por ejemplo, los puntos que mencionan son muy similares. La mayoría de los testimonios se refiere a esta entidad parada a una orilla de la cama, parada en un rincón y con esta sensación, sí, un poco de miedo, vaya, que te está observando. Según las creencias de muchas culturas o según los antepasados, se dice que este tipo de entidades manifiestan alguna calamidad, algo que malamente le va a pasar ya sea a la persona o a la familia. Ya después, con el paso del tiempo, se fue refiriendo a que este tipo de seres, o esta en específico, el hombre del sombrero, se refería a un familiar ya fallecido. Sin embargo, esto, con el paso de los años, ha sido cada vez más desmentido porque los familiares, por lo general, a la hora de enterrarlos, o al menos en su mayoría, no portan sombrero. Inclusive, aunque en vida los hayan usado por siempre. A pesar de cómo en todos los fenómenos paranormales se habla sobre que esta puede tratarse de una alucinación psicológica, es bastante llamativo que personas que no se conocen y que viven en diferentes puntos del mundo coincidan en esta descripción. Si nos guiamos por las experiencias que cuentan las personas que aseguran haberlo visto, este simplemente aterroriza a las personas sin llegar a hacerles nada en específico. Igualmente existen personas que aseguran que pudieron escucharlo hablar. De hecho, hay un caso muy famoso dentro de las leyendas o de las historias del tan famoso hombre de negro, de una mujer llamada Rebeca, allá en el año de 1978, que aseguró que el tan famoso hombre de negro se le apareció una noche en su habitación y que al escucharlo hablar, este le dijo: "Esta es tu última oportunidad". Es de ahí de donde también muchas historias o muchas leyendas sobre esta entidad refiere a que es un mal presagio para las personas a las que visita. El hombre sombra ha sido también relacionado inclusive, o el hombre del sombrero, mejor dicho, ha sido relacionado con la gente sombra, que es totalmente diferente. La gente sombra también en muchas historietas, leyendas, inclusive hoy en día en el cine, se ha sido o han hecho referencia a estas entidades como algo malo, algo que está ahí para llevarte de cierta manera al lugar al que mereces. Es decir, por ejemplo, hay una película, no sé si recuerdan, la de Ghost, La sombra del amor, donde hacen referencia precisamente a la gente sombra. Estas entidades que aparecen en el último minuto o en los últimos segundos de vida de una persona que toda su vida se portó mal. Al momento de morir, esta gente sombra o estas entidades demoníacas, como también se les llama, se llevan su alma, ya sea al inframundo, al infierno, a las sombras, a la misma oscuridad. Va de creencias a creencias. De hecho, algunos investigadores suponen que la figura del hombre del sombrero sí forma parte de un fenómeno de gente sombra. Las figuras sombra, que estas supuestas entidades paranormales e imaginarias que aparecen en diferentes leyendas, sistemas de creencias de varias poblaciones en muchas partes del mundo. Se dice el hombre del sombrero se relaciona con la parálisis del sueño, lo que también se conoce como se te subió el muerto. Y según los especialistas, la llamada parálisis del sueño podría estar detrás de todas estas visiones.
Esa parálisis es una incapacidad de realizar cualquier tipo de movimiento voluntario durante el periodo de transición entre el estado de sueño y el de vigilia. Ahí también es donde muchas otras personas han descrito o han manifestado haber visto al tan famoso o a la tan famosa entidad del hombre del sombrero. Y recapitulando un poquito acerca de las creencias o de las culturas inclusive, hay quienes lo asocian con el Catrín. Por ejemplo, esto se dio mucho aquí en México. En tiempos pasados o en años pasados se mencionaba que el hombre del sombrero no era más que el mismísimo demonio, Lucifer o cualquier nombre que usted quiera ponerle. Bien vestido, elegante, con un sombrero de copa. Pero como todas las leyendas o como todas las historias, esto ha ido cambiando constantemente con el paso de los años. Aquí en Saltillo, hace aproximadamente 10 años, 12 años aproximadamente, ocurrió un accidente en la carretera Saltillo-Monterrey, de la cual una madre de familia resultó sí con heridas y demás, pero pudo sobrevivir a una volcadura. En una entrevista, ella dijo que en la carretera Saltillo-Monterrey, de regreso hacia Saltillo, se le atravesó una persona. Y ella la describe como una persona oscura, vaya, una sombra, caminando de un lado o corriendo de un lado a otro, lo que hizo que esta persona volanteara y volcara su automóvil. Como estas historias hay muchísimas. En zona centro también existe una historia referente al hombre, a la gente sombra, donde en la calle de Matamoros, cerca de lo que es una funeraria, cuenta la historia que estaba una familia velando a una persona. Una cuadra antes venía una familia en un automóvil, esto de noche, pero no era como el típico o las típicas historias de las 3 de la mañana, las 12, no, eran como las 10 u 11 según relatan, y la persona se estampa con un carro estacionado porque dice que alguien o algo se le atravesó corriendo. La reacción natural de la persona manejando pues es volantear. Y eso es lo que provoca la gente sombra. También es de donde vienen las creencias que estas entidades no son fantasmas como tal, o no son seres que se manifiesten para dar algún tipo de mensaje, etcétera, sino más bien demonios que provocan este tipo de calamidades, accidentes y lo peor de todo, inclusive hasta la muerte de a quienes se les atraviesan o se les manifiestan. Los encuentros con el tan famoso hombre del sombrero no suelen durar mucho tiempo. Sin embargo, se aseguran que las experiencias con esta entidad son vívidas y aterradoras. Sin embargo, quienes han vivido esta experiencia con el hombre del sombrero, o también llamado el hombre sombra, es que cuando éste se va o se aleja, es como lo haría un ser humano, vaya. Es decir, no es como los fantasmas comunes. No desaparece. A veces, y según las historias o los relatos, da la vuelta como una persona real y sale de la habitación por la propia puerta. No se ha tenido al menos algún tipo de comentarios, o no he leído yo algún tipo de comentarios de historias donde digan que atraviesa una pared, que atraviesa una puerta. No. Todos coinciden a que esta entidad sale como si fuese una persona 100% real. De hecho, de acuerdo con el psicólogo Christopher Fringe de la Universidad de Londres, quien se especializa en creencias y experiencias asociadas esto con el ámbito paranormal, la gente que habla sobre el hombre sombra o el hombre del sombrero dice que no está mintiendo. La visión es 100% real. El miedo es real. La experiencia esencial siempre es la misma. Pero hay una especie de capa cultural, le llama él. En cada caso, Asiria, Babilonia, la antigua Grecia, en todas estas regiones existieron reportes de espíritus malignos que visitaban a la gente mientras dormía, haciendo presión sobre el pecho. El arte de los últimos 250 años lo representó inclusive como íncubos o súcubos.
arpías inclusive, demonios, fantasmas, brujas, chamanes, y así sigue la lista. La parálisis del sueño en el siglo XX, de hecho, dio lugar para este tipo de creencias. Vino de cierta manera a reforzar este tipo de historias, o mejor dicho, este tipo de creencias sobre los tan famosos muertos vivientes. O, ¿por qué no inclusive, va de creencias a creencias, aquellos espíritus con una energía o con un poder más allá de que en este plano terrenal pueden hacerte daño? Hay otras que sí se referían precisamente a los incubos, sucubos, o a esta expresión tan famosa que mucha gente alrededor del mundo inclusive relaciona con la parálisis del sueño, que es se te subió el muerto. En esta sensación de muchas personas que han vivido esta experiencia, la mayoría de ellos describe la parálisis del sueño como un ser sumamente grande, fuerte, las manos de agarrando por lo general el cuerpo de la persona y está encima de ellos, sin dejarlos respirar. De hecho, el hombre del sombrero, en la misma opinión de French, no es más que una extensión de esa influencia cultural, y un hombre con un sombrero en plena oscuridad es muy similar a uno de los íconos fundamentales del horror moderno, que es el mismísimo Freddy Krueger. Una pieza muy importante para combatir la parálisis del sueño, se dice, es revivir aquellas experiencias estando despierto. Imaginar que se transforma todo lo negativo en algo positivo. Eso es lo que hizo el fotógrafo Nicolas Bruno, donde registró cada sueño, esto en su diario, y se volvió una escena a reproducir, una foto a desarrollar. Al final del día, el hombre del sombrero y sus variantes están, se dice simple y sencillamente, en nuestras cabezas. La alucinación, la sugestión, las películas, las historias, todo esto que traemos ya por default dentro de nosotros, nos hace creer o inclusive a veces hasta sentir este tipo de experiencias paranormales, pero no es más que algún tipo de trastorno, algún tipo de sensación mal enfocada o una percepción equivocada. La mayoría de las cosas, y esto está más que documentado, más que comprobado, que nuestra percepción, por lo general o al menos en el ámbito paranormal, muy comúnmente está equivocado. Sin embargo, en los últimos años se ha hablado de estas experiencias como algo traumático. Hay quienes aseguran, inclusive han posteado en sus redes sociales o con los mismos amigos y familiares, aquellos rastros que deja el tan famoso hombre del sombrero o la gente sombra, el muerto que se te sube cuando estás durmiendo. Marcas de dedos en las muñecas de las manos, rasguños inclusive. Existe un video en las plataformas de internet o del internet oscuro, donde una persona sufría de la parálisis del sueño muy seguido. Comenzó a experimentar a través de varios foros en la red oscura y muchos le dijeron: haz lo que todos, pon cámaras de seguridad, grábate para ver qué es lo que sucede. Esta persona refería a que algo sumamente fuerte se le subía encima, pero no solamente era uno, sino que describía que en sus muñecas, ya sea que tuviera las manos arriba o abajo, describía como unos seres pequeños agarrándolo de los brazos. Vaya, los tan famosos enanos, que para muchas culturas eran demonios, y esta entidad fuerte o pesada encima de él. Esta persona graba sus parálisis del sueño y en uno de sus tantos videos sucede algo inquietante. Es aquí donde entra la creencia sí en lo paranormal. En los otros videos había pasado con normalidad, la persona se ve en un estado rígido, quieto, se ve que abre los ojos, que muy poco mueve la boca y después de unos pequeños minutos, de unos cuantos minutos, comienza a moverse y la expresión en su rostro sugiere que tuvo una parálisis.
Entre esos videos existe uno donde esta cámara, una de las tres cámaras que tiene, la cámara se cae y sigue grabando. Se ve como una persona, y digo persona porque se ve una silueta completamente oscura, como si fuese una bruma, atraviesa el cuarto de un lado a otro y luego se sube encima de esta persona. Y es ahí donde queda registrada el tan famoso o la tan famosa agente sombra, íncubo, súcubo, como quiera llamarlo, y solamente estuvo en el internet oscuro. Cuando se subió a la plataforma normal de Facebook, inmediatamente fue tumbado. ¿Por qué o por qué? Sigue siendo un misterio. La investigación paranormal, por ejemplo, de Heidi Hollis, ha expresado la creencia de que la agente sombra son entidades que pueden ser vistas cuando se tiene esta parálisis del sueño, alucinaciones provocadas por algún tipo de circunstancias fisiológicas, psicológicas o el uso y el abuso de algún tipo de estimulante. Cierta cantidad de religiones, leyendas, sistemas de creencias describen seres espirituales sombríos o entidades sobrenaturales como sombras del inframundo. Varias criaturas sombrías han sido por mucho tiempo este ícono dentro del folclore y las historias de los fantasmas. Algunos dicen que la gente sombra no son seres no humanos, demonios, que traen mala suerte a las personas perseguidas por estas entidades. Otros creen que son las almas de personas perturbadas por su muerte. El ser fantasmal perturba a la persona en relación con el acto, la muerte de esta persona. Sin embargo, para muchos especialistas hoy en día, la parálisis del sueño, que se te subió el muerto, las alucinaciones de la agente sombra, inclusive el mismísimo hombre del sombrero, son provocadas más que por algún tipo de entidad demoníaca, por algún tipo de creencia hasta religiosa, sino por el mismísimo estrés que el humano refiere o que el humano tiene. La postura de cómo te duermes, la comida, la cena en este caso, el mover tus horarios de sueño, todo eso son factores que, según los especialistas dicen, provoca una parálisis del sueño. Las historias mismas de aquellas personas que han vivido esto se queda en nosotros, y es esta creencia o esta sugestión de que cuando a uno le pasa es porque verdaderamente un demonio está encima de nosotros. Inclusive hay muchas personas que han dicho, han contado que cuando tienen esta experiencia con la parálisis del sueño, este demonio encima de ellos, lo que ellos hacen para que esto desaparezca es ponerse a rezar, citar algún tipo de versículo, algún tipo de salmo, algún tipo de oración, y esta entidad maléfica desaparece. Ellos relacionan, o ellos dicen, las personas, me refiero a quien les ha pasado la parálisis del sueño o la subida del muerto, que esto dura una eternidad. Sin embargo, está más que demostrado que la parálisis del sueño dura de segundos a 2 a 3 minutos aproximadamente. Hay quienes, según sus propias vivencias o testimonios, dicen que les ha durado de horas, pero esto no ha sido comprobado hasta el día de hoy. Inclusive, según los especialistas, dicen que varias enfermedades fisiológicas, psicológicas, pueden dar cuenta de experiencias reportadas de personas sombra, de demonios, y estas incluyen, por supuesto, la tan famosa parálisis del sueño. En la cultura popular, en el episodio de Twilight Zone, de Shadow Man, aparece, por ejemplo, un hombre sombra que nunca daña a nadie y bajo cuya cama vive. De hecho, en los reportes de las personas que dicen haber tenido esta experiencia con la gente sombra, no pasa de que se te sube encima, de que te está observando y te produce miedo, o aquellos que dicen haberlo escuchado hablar. De ahí no pasa. Sin embargo, aquellos que relacionan al tan famoso hombre de negro con un ataque ya físico, la mayoría de las personas lo asocian más con un demonio y no con esta entidad de la gente sombra o de esta entidad del hombre del sombrero.
Mencionábamos al inicio del programa la película de Ghost, La sombra del amor, ahí hacen también referencia, entre otras. ¿Qué se puede ver en una parálisis del sueño? Según algunos son alucinaciones visuales y según los expertos, más o menos estas alucinaciones vagas, cercanas a la pseudoalucinación, el estímulo extremo percibido que se reconoce como real. En el caso de la presencia, por ejemplo, puede quedar camuflada entre las sombras mismas de la habitación y en algunos casos relatan imágenes detalladas de objetos y seres vivos. Inclusive, son pocos de hecho aquellos testimonios que dicen que la agente sombra o el hombre del sombrero tiene ojos completamente de color, ya sea color rojo, color amarillo, y esto todavía le da un toque más demoníaco según las creencias y según la sugestión de estas personas. Entre todos estos factores, de hecho se pueden mencionar las rutinas irregulares de sueño, el no tener una hora específica para dormir, los cambios de horarios, el estrés, la alteración mental que afecta los ciclos de descanso, el cansancio extremo, estar agotado física y mentalmente, el dormir de una cierta manera. Todos estos serían factores para que una persona alucine con la agente sombra. Cuando se habla de estas entidades o de estos seres, la mayoría de las personas a quienes no les ha pasado lo toman como algún tipo de juego, de broma, de burla o de mentira inclusive. Pero como dice el dicho, hasta que no te pasa, no crees realmente. Hay personas que han dicho que la agente sombra va más allá de la parálisis del sueño, más allá de la vigilia, más allá inclusive de la misma noche. Relatos de personas que dicen haberlos visto en los reflejos, por ejemplo, el tan famoso hombre del sombrero dentro de una casa, de día, a mediodía, en los reflejos de las ventanas, de los vidrios o por qué no de los espejos estando en el baño. Hoy en día, repito, muchas son las creencias y muy seguramente van a seguir surgiendo y van a seguir saliendo. Sin embargo, hasta el momento, nada de esto está comprobado, al menos en el tema paranormal. Científicamente, todo este tema se relaciona con el tan famoso estrés, la parálisis del sueño y no la subida del muerto como se dice. Pero ahora sí, que a quien le haya pasado en verdad una subida de muerto o esta parálisis del sueño, describe lo que verdaderamente sintió. El caso o la evidencia más real de que estas entidades pueden existir es el de la Deep Web, es el de el Internet oscuro. Repito, ¿por qué no se da a conocer en el Internet normal? Si tú tienes alguna experiencia con sombras, con el hombre del sombrero, que no sea el tan famoso charro negro, que repito, es totalmente diferente esta leyenda a estas historias, por favor déjanos tus comentarios aquí. Comunícate con nosotros en cualquiera de las plataformas de atiempo.tv. Te recuerdo que este programa son todos los viernes en punto de las 9 de la noche. Síguenos para más contenido. Mi nombre es Ociel Ochoa y te recuerdo que no todo es paranormal, pero todo está en nosotros. Buenas noches.